esta entrevista con Laura, con la que también estuvimos en el tercer seminario internacional Paulo Freire, y ella estuvo presente cuando Adriana Beckerman y yo estuvimos con el queridísimo Nano Balbo. Una experiencia realmente muy linda el haber estado con él, el haber conversado con el maestro Orlando Nano Balbo, de 68 años, es docente, un maestro, tal como se titula el libro de Guillermo Sacomano, que publicó en el 2011, y que reconstruye su vida, coordinador de la campaña de educación para adultos durante el gobierno de Héctor J. Cámpora. Cayó preso el 24 de marzo del 76, quedó sordo por las torturas que sufrió en una comisaría de Neuquén, se exilió en Roma, volvió y viajó a Uncal en la Patagonia como alfabetizador de una comunidad mapuche para ejercer esos saberes de educador popular sobre los que aún transita pese a su sordera. Nosotros estuvimos acá hace ya creo un par de años con Alejandro Banencos, que es el director de La Escuela Trashumante, una película documental basada de alguna manera en esta experiencia del Nano Balbo en la Patagonia, y que actualmente se está dando en Bariloche. Y bueno, hemos conversado con él también. El maestro Nano, bueno, llegó a Uncal con un desafío que era el de dar clase en una escuela que llevaba 74 años sin un egresado. Aplicó las técnicas que aprendió del pedagogo brasileño Paulo Freire, a quien conoció y emuló. Vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista que realizamos allí en el seminario Paulo Freire, que se realizó este año en el profesorado del Sagrado Corazón. Vamos a ir al audio 1, Charlie. Bueno, queríamos preguntarte, Nano Balbo, ¿cómo te iniciaste en la educación popular? No lo sé. Yo creo que yo me inicio en la educación, pues yo estudio como maestro porque nací y me crié en el campo. La única manera de terminar el secundario era ser maestro. Y entonces voy al pueblo a recibirme como maestro normal nacional. Jamás pensé que iba a tener que dar clase. Cuando me toca el servicio militar, disparando al rigor cuartelero, me encuentro que hay una escuela para adultos dentro del regimiento. En uno de los tantos castigos que me comían al servicio militar, lo toreo al jefe, le digo, ¿por qué no mandas a la escuela, que tiene más sentido que andar haciendo estas cosas? Y me voy a dar clase a la escuela. Tenía como 200 alumnos, porque en Junín de los Andes eran todos mapuches, casi ninguno tenía escolarización terminada. La escuela, que tenía era una escuela anexa a las Fuerzas Armadas, esos soldados iban a estar 7 meses a más tardar. No podían hacerla terminar. ¿Qué hacían? Agarraban los que les faltaba poquito para terminar, porque el ejército tenía que presentar que entregaba certificado. Entonces, a los que no iban a llegar, los dejaban. Eso nos encajaron a mí y a otro soldado, que no era maestro, que era Diego Frondizi. Bueno, pero ahí empezó a trabajar, y ahí uno de los maestros era Zapata, está desaparecido, trabajaba en una línea de educación popular. Con él empezamos a charlar algunas cosas. Él habló de Freire, ahí me entero que existe un tipo que se llama Paulo Freire. Salgo del servicio militar, me voy a estudiar con una beca a Neuquén, pero la beca no fue lo que me prometieron. No, tengo dificultad económica, tengo que salir a buscar trabajo. ¿Qué mejor que trabajar en educación de adultos, que eran 2 horas a la noche y me quedaba todo el día? Pero fui como curro. Fui para ganar el sueldo que me prometieron seguir estudiando. De todas maneras empiezo a ver que me interesa eso. Cuando en el 73 viene la campaña Crear, yo era de los militantes Lucha y Vuelve. Contanos qué era la campaña Crear para la audiencia que no sabe de qué se trató. ¿Cómo? ¿Qué era Crear? ¿Qué es Crear? Era una campaña de reactivación educativa del adulto para la reconstrucción que había hecho el gobierno de Cámpora con Tayana como ministro, que lamentablemente está confundida con una campaña de alfabetización. No es una campaña de alfabetización, era mucho más profunda. La CREAR tenía 4 etapas.
una primera etapa que era alfabetización, una segunda etapa que era la operación rescate, es decir, se rescataban los saberes que el adulto había construido por sí mismo en el mundo del trabajo, se le daban valor académico y con el agregado de algunos más se le entregaba el certificado de primaria completo. Una tercera etapa que era la elaboración de materiales educativos, las lecturas eran sus historias. Con una anécdota interesante que contaba hoy en una radio, yo recuerdo haber tomado una historia de un alumno, la editamos y hacemos una lectura. La ilustramos con un dibujante historieta que teníamos, que dibujaba el Cabo Sabino, y se la damos al propietario de esa historia. Cuando la lee, digo, ¿qué te parece? ¿Sabes qué es parecido a lo que a mí me pasó? ¡Ay, mi amor! No lo pudo reconocer, claro. ¿Qué pasaba? El bendito concepto de civilización y barbarie. Los trabajadores no consideraron que su historia meritaba estar escrita. Claro. Porque si era escrita era historia de otro. Es de otro. Bueno, esa parte de producción, de elaboración de materiales educativos, inclusive llegó a elaborar, estaba terminado, un manual de 5º grado. ¿Te quedó algo de eso? No, porque después la CREAR va a ser combatida con política de contrainsurgencia y se destruye mucho. El Ministerio ha recuperado bastante. Ha recuperado las láminas, falta alguna. Las láminas nacionales, cada provincia, cada región podía hacer sus propias láminas. Nosotros elaboramos nuestros propios materiales, que después el Ministerio tenía que legitimar. La última etapa era la constitución de los centros de cultura popular. Es decir, todo el proceso ese quedaba en manos de la sociedad civil, en las organizaciones donde los adultos se constituían como sujetos, sindicatos, comisiones vecinales, iglesias, no importaba qué, que se hacían cargo del proceso educativo y el Estado los auxiliaba con los sueldos, lo material, la apoyatura. Es decir, había que dar vuelta, y creo que esto es una asignatura pendiente. Se descentralizaba lo pedagógico y se centralizaba lo administrativo contable. Claro. Hoy es al revés, está centralizado lo pedagógico en un ministerio sin escuela, que dicen que es lo que tenemos que enseñar, en un CALE, en Caviagua, y se descentraliza lo pedagógico, entonces el director tiene que andar corriendo atrás de lo administrativo contable y pierde su rol pedagógico. Obviamente que la CREAR, con la renuncia de Cámpora y la posterior renuncia de Tayana, fue combatida con política de contrainsurgencia. A mí me aceptaron la renuncia que nunca presenté y me agradecieron por los servicios prestados, me echaron. Y ahí se queda la CREAR. Entonces, muchas veces se reivindica la CREAR por la parte de alfabetización, que fue la que más se avanzó. Claro. Con todo, como el país había sido dividido en regiones, en cada región, nosotros decimos la región Patagonia, que era Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con una universidad que formaba un centro regional CREAR que hacía la apoyatura pedagógica, que era la Universidad del Comar. Y hacía la elaboración de materiales, la edición de los materiales. Capacitamos a los alfabetizadores. Para ser alfabetizador no se precisaba ningún título, sí se necesitaba ser un par de los alumnos. Tenía que ser alguien que no fuera desconocido por los alumnos. Porque si no instituía una posición de frente a los saberes. Nosotros lo formábamos, lo capacitábamos con los instrumentos y él alfabetizaba. Lo único exigencia es que supiera leer y escribir. La condición. Eso nos trajo unos pocos problemas con el sindicato docente. Claro. y ahí vos reconociste ese momento como la apertura hacia la educación popular. Sí, yo en realidad fue antes, cuando me designan, yo no sé, me muestran el proyecto, yo lo leo y digo, impresionante, esto es buenísimo, pero yo no estoy en condiciones de eso, tenía 24 años, un inconsciente. Entonces ahí empiezo a ver, todavía no le llamamos educación popular, No. pero estaban las ideas de Freire, no se nombraba Freire, porque Freire era peligroso. Incluso Tayana lo trajo por presión nuestra para que nos capacitara y no tomó estado público. ¿Y cómo fue ese contacto, ese encuentro con Freire? Lo perdimos, porque nosotros presionamos a Tayana que trajera a Freire para hacer capacitación. La dice, ustedes están locos, nos tenemos acá toda la derecha peronista nos lleva puesto. Un día nos llama a todo el ministerio
llegamos al ministerio y acá en Palacio Pisurno, todo un movimiento de funcionarios, que hay algo gordo, ¿qué será? Nos sentamos y aparece todo, Tayanita, la actual Tayana, Sí. que era el cancerbero, decíamos nosotros, porque era el que no dejaba entrar a la oficina del viejo. ¿Qué pasó? Entonces Tayana dice, ustedes están pidiendo capacitación. No pedimos, exigimos capacitación. Bueno, pues ustedes pidieron que fuera Pablo Freire, lo seguimos exigiendo. Bueno, hagamos la corta. El profesor Pablo Freire estaba ahí, el viejo. Ah, ¡Qué sorpresa! Yo no me acuerdo, no se me ocurrió una pregunta, verlo ahí, se burló de nosotros, se rió con humor, un tipo, la impresión que tengo, un tipo que de hablar muy tranquilo, con un portuñol que después fue mejorando, con mucho humor, que trató de sacarnos del impacto que tenía allí. Pero yo no creo que perdimos la posibilidad de discutir con él. Entre que estaban los funcionarios y nosotros no queremos que lleguen otros funcionarios. ¿Cuántos educadores habría en esa reunión? ¿Cuántos educadores? Ahí con Freire había unos cuantos. En realidad había dos. La CREAR estaba organizada por provincia. Cada provincia tenía un coordinador provincial que estaba a cargo de todas las políticas educativas de la CREAR. Yo era coordinador provincial, y un coordinador pedagógico, que es el que levantaba las problemáticas pedagógicas, se las pasaba al coordinador provincial. El coordinador provincial corría a la universidad a buscar respuestas, que se daba con el coordinador pedagógico. Entonces había 2 por provincia, más 3 por cada región, por cada universidad. Es decir, en el caso de la Patagonia, el centro que no es CREAR, y las otras universidades. Capital tenía una región especial, 2 eran, creo. Entonces, Nano, ¿qué te genera ahora estar en un lugar en donde hay tantos educadores populares, jóvenes? Yo conté ayer una anécdota, no sé si estaban ustedes ayer, que la vuelvo a contar acá. Cuando yo descubro a Pablo Freire, me impacta. A mí Pablo Freire, el primer libro de Pablo Freire me lo entrega un asistente social, porque Freire entró al país de la mano de las escuelas de servicio social, no de la mano de la pedagogía. Yo leo a Freire, me impactó, lo aprendí de memoria y convertí sus ideas en consignas. Ahora, seguía siendo el mismo docente fascista que era siempre. Nada más que ahora, cuando me preguntaban qué hacía, lo contaba en clave de Pablo Freire. Es decir, era una posición bien antifreiriana. Me asustó tanto eso que todavía hoy pienso que a veces, cuando se nombra a Freire como moda, lo único que hace las ideas de Freire es lo contrario a lo que Freire se proponía, es encubrir prácticas autoritarias, pero que ahora se cuentan en clave progresista. Porque lo único que cambia el docente es el discurso. Totalmente. Y hoy que está tan de moda hacer relatos y discursos que estén cada vez más alejados de la realidad, con eso se ganan elecciones, bueno, los docentes también hacen eso a veces. Entonces, el tema de educadores populares es, educador popular, yo les pregunto, cuando voy a las escuelas les pido a los docentes que me dejen a solas con sus alumnos. Y quiero que se vayan. Porque ellos instituyen un lenguaje. Y yo quiero hablar con los chicos. Cuando algunos, no todos aceptan. Claro. Los que aceptan, se da un proceso muy lindo, porque ese maestro no sabe lo que los alumnos saben de él. A veces no se los puedo decir. Incursiones dentro de la vida privada, por chisme, por lo que fuera. Entonces, ser un educador popular, yo quisiera que lo definan los alumnos que lo están padeciendo. ¿Cuál es tu actividad actual en relación a lo pedagógico? Yo soy un charlatán de feria en estos momentos. Voy a todos los espacios de debate donde se pueda pensar en voz alta. Yo estoy jubilado, estoy sordo, pero voy a las escuelas, voy a los encuentros de esta naturaleza, a todas las mesas donde se garantice que va a haber un debate democrático, porque considero que la escuela pública es la escuela democrática, la educación pública es la educación democrática. Yo voy.
No puedo afrontar gastos, pero no cobro honorarios, porque considero que si yo cobrara un horario por un saber que no es mío, sino que es el conjunto de la sociedad en el cual yo soy depositario, bueno, yo le estoy abriendo con eso las llaves al neoliberalismo que digo combatir. Cuando el conocimiento, que es un bien social, se convierte en una mercancía, esa es la llave por la cual se instala el neoliberalismo y no lo sacamos más. Entonces, participo en encuentros, participo en debates, voy a escuelas. Hay un libro que se escribió en base a una experiencia, un escritor amigo, que ha entrado como biografía obligatoria en varias universidades, en escuelas secundarias. El de Sacomano, un maestro. Paso te cuento una historia. El libro no se iba a llamar un maestro. El libro se llamaba Los paisanos mapuches, donde yo realizo la experiencia de educación popular, me decía el maestro Nano. Entonces Guillermo, cuando habla con ellos, me dice, porque maestro Nano, este viejo le puso el título al libro, Maestro Nano. Cuando se manda el libro a la editorial, es Planeta depende de Barcel, que es catalán. Sí. Barcel chocha con el libro, pero Maestro Nano no podía ser porque Nano en catalán es niño. Entonces manda a decir que ponen el maestro. Y yo digo, no, yo no soy el maestro, yo soy un maestro más. Entonces quedó un maestro. Y ahí ya no discutimos más de qué es un maestro. Bueno, ¿cómo ves la educación hoy en la Argentina? ¿Cómo ves la educación hoy? Discutir con compañeros, poder apropiarme en los partidos debates, poder hacer aprendizajes con docentes, con las problemáticas que tienen, tratar de que lo que yo sé de lo que soy depositario le pueda servir. ¿Cuál es tu visión actual de la educación en la Argentina? Venimos arrastrando una serie de problemas añejos dentro de la escuela que no están siendo solucionados desde hace muchos años. A ver, yo quiero diferenciar lo que es escuela de lo que es educación. La escuela es una institución muy reciente en la historia del hombre. La educación es lo que le permitió al hombre bajarse los árboles. Entonces, vamos a hablar de la escuela. La escuela es escuela que es hija de la Reforma Protestante, porque la primera escuela la puedo encontrar con la Reforma Lutero, que había que hacer una religión para el capitalismo naciente y que el cristianismo no lo servía. Entonces inventan la escuela, al principio como forma universitaria, para que la gente pudiera leer las Sagradas Escrituras. Vaticano, ni lerdo ni perezoso, lo llama a La Salle y le dice, haceme algo como los protestantes, pero a favor del cristianismo. Y La Salle hace la escuela de la Contrarreforma. Con la Revolución Francesa, Condorcet toma lo mejor de la escuela protestante, toma lo mejor de la escuela de la Contrarreforma católica, la mezcla y se la entrega a los estados nacionales en forma de educación libre, laica y gratuita. Libre, laica y gratuita, decía la Revolución Francesa. Los maestros lo seguimos diciendo. No cambió nada. Esa escuela es la que desembarca acá de la mano de Sarmiento. Pero cuidado, Sarmiento tenía un modelo de país después del genocidio de los pueblos originarios con respecto a la tenencia de la tierra. Sarmiento quería muchos pequeños propietarios que fueran inmigrantes, porque los indios y los criollos no los querían, y para los cuales había que hacer un sistema educativo. Y arma un sistema educativo para los inmigrantes que se iban a hacer una especie de cuaqueros argentinos. Lo que pasa es que el proyecto de Sarmiento pierde en manos del proyecto de Alberti, que él quiere pocos propietarios con mucha tierra en su poder, tipo el modelo de Inglaterra, que fue el modelo que triunfó, como especie de ducados, condados, grandes estancias, pero aprovecha la inmigración que plantea Sarmiento, no para que sean propietarios, sino porque sea mano de obra barata en las estancias, y aprovechan el modelo educativo de Sarmiento para que se eduque a los peones de la estancia. Sí. Así llegó mi abuelo de Italia. Esa escuela, hace mucho que está en esa escuela, porque decir educación es decir modelo social al cual yo aspiro. No puede ser que hoy estemos viviendo un cambio de época, un cambio de paradigma. No puede ser que la escuela no pueda absorber esto. Una escuela que está centrada en el libro, hoy se corre de ese libro y empieza a estar centrada en las pantallas negras. Entonces el maestro no sabe qué hacer con el celular en la escuela. Yo he estado dando charlas, estoy en la Universidad de La Plata, y cuando empiezo mi charla, 150 pibes levantan el celular y siguen la de ellos. Y yo le di clase a 150 celulares. Porque te filman, después te meten en la computadora y te desgraban. La tecnología, los chicos saben más que los maestros. Esa escuela está muy en crisis. Creo que es un buen momento, porque yo considero que la crisis, como decía Gramsci, es cuando lo viejo se muere y lo nuevo no termina de nacer. Entonces es un momento, pero es un momento fértil, porque a eso de algo tiene que salir.
Claro. Además, si yo considero que pedagógicamente sin conflicto no hay aprendizaje, sin crisis no hay aprendizaje, porque para que el chico aprenda tiene que haber una negociación cultural que es crítica y tiene que haber un desaprendizaje. Los maestros tenemos que desaprender si queremos comprender lo que están aprendiendo los chicos. No solamente acumular información o aprender más. No se basta con leer a Paulo Freire, pero hay que ver con qué pretexto lo leo y en qué contexto para que me permita incidir. Si no, quedó como acumulación de información. Bueno, Nano, te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido charlar contigo. La verdad que nos da ganas. Te vamos a socializar con otra gente. No, gracias a ustedes por permitirme tomar contacto con otra gente y discutir con otros. De eso se trata hoy el desafío de la escuela. Sentarnos a discutir honestamente porque esta escuela no lo está sirviendo al chico, no le sirve al papá, tampoco le sirve al docente. Y tenemos que ser otra escuela, porque hay que ser otro Estado. Muchas gracias. Sí, tenemos que hacer otra escuela, tenemos que pensar en otra escuela y tenemos que hacerlo entre todos, me parece. Y desaprender muchas de las cosas que hemos aprendido y aprender otras nuevas, pero no olvidarnos de lo colectivo, de lo común, de lo que tenemos en común y de lo que tenemos de diverso para poder implementar también en la escuela, en el sistema educativo en general, estas enseñanzas que nos dejan estos maestros que son emblema para nosotros, ¿no? Por lo menos acá en Sintonía de Educar, como tantos otros que han dejado huella en la educación argentina. Estaba leyendo también en otro material que salió justamente por estar acá en Buenos Aires en estos días, en Nano Balbo. Él decía que en la comunidad en la que estuvo enseñando allí en la Patagonia, empezó a aprender más de lo que enseñaba y descubrió que había un pueblo, que había una organización, que hablaban su lengua, porque era el vínculo de su cultura. El reconocer en el otro un interlocutor lo hizo cambiar. Y aseguraba, le preguntamos también fuera de micrófono acerca del tema de Santiago Maldonado y del tratamiento de la desaparición de Santiago Maldonado en las escuelas, y él nos decía que era ridículo, ¿no?, pensar en que se pueden censurar un tema que está en la sociedad permanentemente en estos últimos meses, estos últimos 2 meses, un tema que está vigente en la sociedad y donde el chico pregunta en la escuela qué es lo que está pasando, ¿no? Y el docente, bueno, es un interlocutor también informativo, ¿no? Porque cuando el alumno siente curiosidad va a ir a consultar al docente. Y él decía, es tiempo perdido decir que no se va a tratar un tema como este. Y agregaba, en la Argentina, la palabra desaparecido no es cualquier palabra, tiene un peso terrible. La sensación de estos días es que el nunca más no se está cumpliendo. Como decía Primo Levi, si bien comprender resulta imposible, conocer es impostergable. Porque aquello que sucedió puede volver a suceder. Las conciencias pueden volver a oscurecerse, incluso la nuestra. Yo esa sensación no me la puedo sacar de encima, dice Nano Balbo, de 68 años, que fue uno de los detenidos el 24 de marzo de 1976, donde fue torturado, y por esas torturas, como habíamos dicho antes, quedó con una disminución auditiva muy importante. Por eso es que nosotras durante la entrevista es que hablábamos fuerte para que él, y articulando lo mejor posible para que él entendiese concretamente cada una de las preguntas. Así que bueno, esta es nuestro aporte con relación al querido maestro Nano Balbo. Esperamos volver a verlo prontamente. Y bueno,
quería hacerles escuchar este tema de Los Fabulosos Cadillacs, que habla justamente de las desapariciones.